Amigas y amigos, bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros. Geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Cuaderno de bitácora para náufragos de la edad del hierro. Bueno, queridas amigas y amigos de Horizontes Perdidos, estamos aquí por una razón sencilla. Como Conway, al final de la película, si la recordáis, la maravillosa película de Capra, basada en el libro de James Hillman, le preguntan, ¿pero usted cree en Shangri-La? Y él responde, yo necesito creer en Shangri-La. Esa es la fuerza motor que nos mueve y que nos trae hoy aquí. Y nos trae de una manera que no podía ser mejor. No podemos empezar el año de mejor manera teniendo un invitado, y qué invitado, por su calidad humana, espiritual e intelectual. Está con nosotros Antonio de Diego, que es profesor de filosofía en la Universidad de Málaga, y me atrevería a decir, sin rubor, que una de las voces más singulares del pensamiento espiritual y comparado en lengua española. Su trabajo se mueve en el cruce entre metafísica, tradición islámica, hermetismo y crítica cultural. O sea, uno de los nuestros, uno de nuestra cordada, esa cordada, ese campamento base que está entre Shambhala y el mundo profano, el último campamento base, con una escritura clara y sin concesiones. Es autor de varios libros. Yo admiro a casi todos profundamente, entre ellos Sufismo Negro, donde explora las corrientes más veladas y radicales de la mística islámica. Un libro también que me es muy querido es Los rituales del conde de Cagliostro, donde hace un trabajo de investigación tremendo, con notas eruditas a pie de página, con un prólogo realmente maravilloso que os recomiendo a todos. Y hoy venimos a hablar de Eucaristía en el infierno, su último libro, que aún no se ha publicado en nuestro país, sí lo ha hecho ya en Argentina, y que yo he tenido el placer, por su infinita deferencia, de haber leído ya, de haber degustado. Es un libro absolutamente recomendable que os vamos ahora a presentar, que no puede dejar de estar en vuestras estanterías. Una obra fronteriza que indaga en lo más profundo del ser humano, ¿no? Entonces, Antonio de Diego, gracias por estar aquí, gracias por haber subido hasta este campamento base. Sabes que nos honras, sabes que tengo una deuda profunda contigo a partir de hoy, una deuda de Giri, como dicen en Japón. Pues para mí es un auténtico placer, Leo, estar aquí en Horizontes Perdidos y en el campamento base para subir a Shambhala, ¿no? Entonces, total. Es un placer. Oye, tienes muchos más libros, ¿eh? Coméntanos un poco de pasada, alguno que no he comentado, porque tienes el de populismo islámico, que me parece también un puntal clave, ¿no? En los tiempos que estamos viviendo. Bueno, y qué decir de la traducción del Corán también, ¿no? Maravillosa en Almuzara. Claro, ahí tienes diferentes cosas para ojear, ¿no? Si queréis la parte de autor, pues a los libros que han mencionado yo le sumaría Ley Gnosis, que fue el libro de mi, digamos, la reescritura de mi tesis de doctorado sobre el sufismo de la Tariqa Tijanía, sobre la metafísica de la Tariqa Tijanía, y después como traductor, como editor, pues el Corán es la obra magna,
exactamente, ¿no? Antonio Piñero decía que ya me podía morir, ¿no? Una vez que publicaba esto, me podía morir ya, que ya había hecho la obra de mi vida, ¿no? Yo le contesté a través de mi editora muy felizmente, digo, don Antonio, yo creo que todavía me queda mucho por escribir, ¿no? Entonces, claro, y después como editor y como traductor, pues la reciente traducción, por ejemplo, del libro de Benún, La crisis del mundo moderno, de Almuzara. Y para los curiosos, como yo sé que tú tienes muchos fans de Oriente, ¿no? Les ofrecería un artículo que además está gratis disponible, ¿no? En una de mis páginas de investigación, que es un texto sobre Islam chino, Islam confuciano, al que recomiendo profundamente para descubrir otros mundos. Es un textito pequeño, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes cositas, ¿no? Pero sí es verdad que yo estoy muy en la órbita de lo que tú me decías, de que trabajo entre metafísica, es cierto, entre tradiciones comparadas también, ¿no? Y yo también diría, bueno, pues es en ese mundo, ¿no? Intentando reivindicar la realidad de la metafísica. Qué maravilla. El artículo supongo que lo podremos encontrar en tu página de referencia. Sí, lo podéis encontrar en cualquiera de mis páginas de referencia, ¿no? En la de academia.edu o en alguno de los repositorios de la universidad. Podéis encontrar esto, ¿no? Es un texto breve, pero con mucho cariño, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Pues tomamos nota y en cuanto acabemos de hablar, ya sabes lo que voy a hacer directamente. Me voy a dedicar a deglutirlo con auténtica pasión, ¿eh? Oye, háblanos de tu aventura equinocial, porque sé que has cruzado el charco hace poco, has estado en Argentina, donde ya presentaste el texto que nos ocupa, ya presentaste Eucaristía en el infierno. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal te ha ido por aquellas tierras? Cuéntanos un poco de tu experiencia. Pues la verdad que muy bien, ¿no? Fui invitado por la editorial Leo de Ariadna y fui invitado también por la Fundación Vocación Humana y por el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el MALBA, pues para participar en el 150 aniversario de el nacimiento de Carl Gustav Jung, que compartí escenario con el gran Bernardo Nante, es el traductor, el supervisor de las ediciones del Libro Rojo y los Libros Negros al español y de muchas más obras de Carl Gustav Jung. Yo creo que es el jungiano de referencia en el mundo hispano, pues, desde luego, ¿no? Es un hombre de una sabiduría y una bondad infinita. Compartí también espacio con Alejandro Marshall, traductor de María Luis von Franz y de Emma Jung, y compartí espacio también con María Magdalena de María, que es una gran analista junguiana, una gran experta en sueños en el mundo onírico y una persona magnífica. Entonces, con ellos, y junto a mi editor argentino, Leandro Pinkler, ¿no? a quien hay que siempre que recordar, porque es una persona también de una gran bohemia, pero también tiene una gran capacidad investigadora. Él ha sido un gran conocedor del mundo griego, es un gran conocedor del mundo griego, del mundo junguiano, de la tradición islámica. Pues es una persona que también quiero recordar aquí, bueno, y que me brindaron la mejor de las alegrías allí en Vocación Humana, que es la fundación que dirige Bernardo Nante, ¿no? Entonces ha sido una gran experiencia. Hemos presentado el libro, hemos charlado sobre la imaginación oscura, hemos hablado sobre los mundos imaginales y, bueno, pues la verdad me he venido muy contento, ¿no?, de esa aventura y con muchas más ganas de hacer cosas, ¿no? Qué impresionante, la verdad. Qué cantidad de actividades. Yo pude ver lo que grabasteis, la presentación del libro, que me pareció estupenda. Está en YouTube. Nuestros oyentes pueden acceder a ella. Y luego las conferencias que diste, que solo con unos títulos de una resonancia extrema que ya te hacen abrir los ojos, ¿no? y parpadear para verlo, ¿no? Tuvo que ser un viaje realmente apasionante. Creo que vas a seguir colaborando con ellos. Corrígeme si me equivoco, porque he recibido información al respecto, ¿no? Que debería tenernos a todos ya muy sobreexcitados. ¿Vas a hacer algo, una especie de seminario, de web seminar, me equivoco? Exactamente, va a ser un web seminar que vamos a hacer con Vocación Humana. Van a ser 3 webinars, ¿no? El primero está dedicado a la figura del mago, es decir, un trabajo comparado entre Jung y el esoterismo occidental de su época, es decir, fundamentalmente Aleister Crowley de Golden Dawn, pero también quiero llevarlo hasta Kenneth Grant, que es quien puede jugar mejor este rol, ¿no? De lo real, de lo imaginal, ¿no? Es un poco, haciendo un paralelismo, Grant es a Crowley lo que Hillman es a Jung, ¿no? Entonces, una cosa así.
y con una gran capacidad, ¿no? Entonces, dedicaré ese primer seminario a la figura del mago, lo arquetipal del mago, ¿no? Qué bueno. Y exploraremos esos mundos, ¿no? Que parten desde Eliphas Levi y terminan en Kenneth Grant. Después dedicaremos un segundo al que yo creo que va a ser interesante, sobre todo para la gente, que vamos a dedicarle a Mercurius. Todo el problema de la alquimia, lo arquetipal de Mercurius, la emergencia de Mercurius en Jung, que cambia y aparta esa parte del mago y deja de que Jung deje de ser un mago para convertirse en el alquimista Mercurius. Y el último lo vamos a dedicar a la figura del dios germánico Wotan. Y vamos a dedicar a explorar su ontología, su presencia en Jung, su poder, porque es quizás de las proyecciones de lo luminoso en Jung, junto con el Heather, son las más terroríficas, pero las más fascinantes, ¿no? Y Wotan tiene toda una historia dentro de Jung, porque hizo ese famoso artículo Jung sobre Wotan, en el que premonizaba la Segunda Guerra Mundial, premonizaba el ascenso de Adolf Hitler, y merece la pena explorar qué es lo que dice. Jung tuvo gente muy cerca que fue poseída totalmente por Wotan. Por ejemplo, el caso del indólogo Hauer, ¿no? Con el que hizo el seminario sobre el yoga kundalini. Hauer, por ejemplo, fue poseído por él, ¿no? Entonces, hay todo un espacio donde se puede aprender quién es Wotan, cómo regresa a nuestro inconsciente personal. Y qué pasa cuando se le aparta, ¿no? El retorno de Wotan está hoy en día más que... está tocando a la puerta de nuevo, ¿no? Absolutamente, sí. Como Avatar se encarna una y otra vez, ¿no? Y viene, parece que viene porque sentimos, hoy es un día en Madrid donde se siente ese frío botánico, me atrevería a decir, ¿no? Está ahí, ya lo notamos en el vaho, ¿no? Es muy importante porque en el libro gravitas mucho sobre el tema, muy atinadamente. Yo desconocía, no había leído los libros negros, los apuntes que dan de los mismos son tremendamente sobrecogedores. Hay imágenes bestiales, ¿no? De una crudeza, de una tradición antigua, pretérita, iniciática, tremenda, ¿no? Como es el ritual de comer el hígado, ¿no? Que no deja de ser un ritual de antiguos cazadores. Siempre que se sacrificaba una presa y la presa tenía que ser sacrificada, saker, facere, hacer sagrado, porque si no, no sería sagrada, no se sacrificaba, y allí donde se daba muerte a la presa, se levantaba una ciudad. Qué curioso, es como si estuviera Jung de alguna manera intentando levantar lo que sería su ciudad, su torre interior, Bollingen, o lo que sería todo su opus, ¿no? Toda su obra. Luego, por otra parte, claro, comerse el hígado, que es adquirir la fuerza y el espíritu de lo sacrificado, ¿no? Es una imagen que me dejó absolutamente tocado, Antonio? Es una cosa muy interesante. Si tú te fijas en cómo empiezo el libro, la cita que abre el libro, no lo has podido decir mejor, en modo sincrónico, porque la cita que empieza el libro es un relato de Lovecraft que se llama La ignota ciudad de Kadar, ¿no? Maravilloso relato. Yo adoro el ciclo de aventuras oníricas de Randolph Carter. Para mí es lo mejor de Lovecraft, ¿no? Y mira que es bueno el resto, ¿no? Pero ese caso concretamente. Es toda la problemática, si fijas, precisamente eso es cómo se construye el mundo, cómo se construye un mundo en el que es casi imposible mencionar un mundo moderno porque está fuera de las geografías, ¿no? Es como un poco como, te decía, Shangri-La, pues igual que Shangri-La está fuera de las Shambhala, está fuera de las geografías. Sí. Estos mundos, este espacio, el mundo intermedio está fuera de todo espacio centralizado. Entonces, yo creo que es muy interesante desde un punto de vista imaginal, donde se trabaja, ¿no? En esos espacios, recuperar estas posiciones, estos bastiones de los que Jung habla. Claro, los libros negros dan la información en bruto que aparece en el libro rojo. Y es la parte más interesante para nosotros. Intentar comprender cómo es posible que un señor tan ordenado y tan aparentemente tan moderno, ya sabemos que no. No, absolutamente. No, claro, pero aparentemente tan moderno podía ver esto, ¿no? Yo siempre pongo esta imagen, ¿no? Tú dices del sacrificio es clave.
Aparece además en el libro rojo, pero en el libro rojo aparece un tanto light, aparece descafeinado. Pero yo te digo que uno de los grandes puntos que tiene esta escena es considerar o reconsiderar qué significa el sacrificio, ¿no? Absolutamente. El sacrificio como toma de posición y como cimentación de lo que ha de venir, ¿no? De toda una obra consagrada a una búsqueda, ¿no? Hablas, fíjate qué bonito, la Ignota Kadat, Shangri-La, que sería superponiendo el árbol de la vida cabalístico, estaríamos ahí de Keter a Malkut, ¿no? De lo material a la corona, siempre entre columnas y siempre caminando por la vía en medio o bien la vía del rayo, ¿no? Kenneth Grant con su involución hacia lo interior, hacia los laberintos de Set, que hace descender por el otro lado del árbol, que sería precisamente quizá esa inmersión en la oscuridad, ¿no? Cuando te adentras en esa esfera óntica, donde me atrevería a decir que es más real que el mundo en el que estamos ahora charlando tú y yo, ¿no? Porque es donde se gesta todo, es el horno alquímico, es el Atanor, es la gran matriz. Claro. Ahí es donde se juega una de las partes más terroríficas, ¿no? De cómo nos han enseñado la propia experiencia de lo sagrado, ¿no? Leí hace poco la nueva edición de Memoria de Sueños, de Memorias, Sueños y Pensamientos, que acaba de salir en Princeton University Press, la versión sin censura de los protocolos. Ajá. Y hablaba precisamente Jung que él siempre había sido una persona muy espiritual porque había estado muy apagado al misterio desde pequeñito. Siempre lo dice. ¿Cuál era el problema? El problema era de que él no se lo podía contar a nadie, porque aunque él venía de una familia muy religiosa, su padre era pastor, la familia de su madre tenía 6 pastores, eran incapaces de comprender el misterio. Entonces, él dice que el día de su primera comunión fue uno de los días más insulsos de su vida, porque todo lo que le habían contado no tenía forma de plantearse. Sin embargo, él sí que había tenido una visión de pequeño, 3 años, 4 años, en la que sí que había visto al devorador de hombres, ¿no? Y acuérdate que hay un fragmento que para mí es clave, en el que si tuviéramos que resumir los libros negros, se dice algo así, te lo leo porque a mí me impactó muchísimo. Por favor. Se dice: no sé qué decir, se cocina en todas las ollas. Y se está preparando una comida, por cierto, una comida mortuoria, una cena, una comunión, una unificación de toda la humanidad. Es una idea estremecedoramente dulce ser en esta comida uno mismo, el invitado y la comida, ¿no? Esto aparece en los libros negros, en el cuarto de los libros negros, y en el Liber Secundus del libro rojo, ¿no? En el folio 156. Qué fuerte. Este fragmento, claro, habla de la idea de sacrificio. Exacto. Y este es uno de los problemas que yo me he encontrado con el libro, ¿no? Que mucha gente cree que es un libro blasfemo, satánico, pero no funciona de esa manera. Es un retorno y un llamado a volver a encontrar lo luminoso, ¿no? Y lo luminoso en el sentido que decía Rudolf Otto, lo tremendo y lo fascinante, ¿no? Que creo que es algo que el mundo moderno ha erradicado, ¿no? Y esto es uno de los grandes problemas que tiene el mundo moderno, es capaz de ofrecernos una alternativa a lo luminoso y nos propone, pues, el dios de la teodicea, la técnica, la razón, ¿no? El proyecto cartesiano, pero falta ese punto de lo absolutamente irracional. Exactamente, y por eso estamos condenados a morir de frío si no volvemos a reparar y volver a aferrarnos a ese camino simbólico. Fíjate qué curioso, ¿no? El libro rojo, que es una prueba del éxito de su tentativa de autorrealización, yo creo, ¿no? Se estaba creando otro yo, él estaba buscando otro yo, que tenía más en común con el mago, con el monje medieval, que con un psiquiatra moderno, absolutamente, ¿no? Yo creo, Leo, que él no buscaba otro yo. Él buscaba a su propia alma, ¿no? Sí. Porque él siempre se da cuenta de que la ruptura con Freud lo que significa no es buscar un alter, es darse cuenta de que hay, ¿no? Y esto Jung se da cuenta muy rápido durante todo el libro rojo, cuando hay un fragmento a principios del libro tercero en el que dice: alma mía, ¿por qué mi ciencia no es capaz de responderme, ¿no? Ahí empieza toda la historia real, que justo después de su encuentro con Elías y Salomé, es decir, con esas dos proyecciones arquetipales que son, por una parte, la voz de Dios, la perfección. El creyente perfecto es Elías, ¿no? Y su
atribuida a hija en el mundo junguiano, en la mitología junguiana, de Salomé, como el reflejo de lo absolutamente daimónico, en el sentido diabólico, en el sentido erótico, sexual, destructivo y con una gran pulsión de muerte. ¿Qué encuentra ahí? Encuentra que cuando él le reprocha a Elías, dice, tú no puedes ser el padre de este monstruo, Elías le dice, no, dice, pues vosotros sois símbolos, le dice Jung, y dice, no, nosotros somos reales. Claro. Es que nos puedes llamar a nosotros, ¿no? Parafraseando la frase, ¿no? Dice, nos puedes llamar a nosotros símbolos de la misma manera que tú le dirías símbolos a la gente de tu mundo, ¿no? Así ¿no? es. Porque dice, literalmente lo tengo aquí, dice, estamos realmente juntos y no somos símbolos. Nosotros somos reales y estamos juntos. Y luego le dice, puedes llamarnos símbolos con el mismo derecho con el que puedes llamar símbolos a tus prójimos reales, si tienes ganas de hacerlo. Pero nosotros somos tan reales como tus prójimos. No debilitas nada ni solucionas nada por el hecho de llamarnos también como símbolos. Es sobrecogedor realmente. La frase que leíste al principio, la de alma mía, que tiene unos ecos absolutamente, me atrevería a decir que de Calvario, ¿no? Si me apuras, está crucificado, supongo que en el tablero, en el tablón de su ego, ¿no? Y lo que acabas de leer ahora, tremendo, es que te pone directamente los pelos de punta. Él, que estaba ya construyendo esa maqueta de aldea y de iglesia, ¿no? Que quizá revelaba la misma determinación de volver la espalda al intelectual freudiano y dar salida a un aspecto más simple y primitivo y por esto no más pequeño, sino todo lo contrario, ¿no? Más grande de su personalidad, ¿no? Estaba realizando la sombra. Y la sombra, Jung decía que es lo que hace que el párroco se fugue con una feligresa después de robar el cepillo. Entonces, es importante porque la sombra hay que mirarla, es lo que hace lógicamente Jung, y con un entrenamiento mágico, ¿no? Y volvemos, tú dices en tu libro que él no quiere ser profeta. Yo estoy de acuerdo contigo, él no quiere seguir la vía del santo y del místico, sino que quiere seguir la vía del mago. Y lo que hace aquí es ese viajar al mundus imaginalis, ese adentrarse, es lógicamente un entrenamiento mágico que se da en muchas fraternidades, como tú bien sabes, y en muchas órdenes iniciáticas, ¿no? Y tiene una metodología, una manera en cuando encuentras esa escalera que no sabes si sube o si baja, ¿no? Y que te adentras ahí. En ese sentido, Jung es el gran chamán de Occidente, el último gran chamán. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, ahí es que hay que diferenciar entre el chamán y el mago, ¿no? Claro, pero bueno. Por supuesto que es el gran chamán de Occidente y ahí lo que hay es una gran tensión, ¿no? Con la obra que se acaba de publicar en español, que es una obra clave, ¿no? Que es Catafalco y que a la que yo le debo gran parte de este libro, ¿no? A la reflexión que inicia Catafalco. Y ahí hay un tema muy fuerte sobre si Jung fue un profeta o qué fue, ¿no? Yo creo que él aspiró a ser mago durante muchos años, pero él mismo se retiró en el momento que descubre la alquimia, porque la alquimia está más cerca de la mente del hombre occidental, del ser humano occidental, como nosotros, ¿no? Porque permite operar no en la naturaleza, sino en una réplica microcósmica que es el laboratorio. Y esto tiene en común, por ejemplo, con Cagliostro, es decir, Jung no era un mago al estilo Crowley, Jung era un teurgo, es decir, un teurgo como los neoplatónicos. Sí, la alta magia, la alta magia. Pero en el sentido que pudo ser como lo que hacía Crowley o lo que hacía los adeptos de la Golden Dawn, pero él optó en un determinado momento porque el lenguaje que iba a comprender el mayor número de gente podía ser la alquimia. Es que la alquimia escondía un truco viejo que era para esquivar a los inquisidores, que era convertirlo todo en alegoría. Con lo cual, al poder no le da miedo que tú hables de transformar plomo en oro. Es estúpido. Si acaso te cobrará impuestos, ¿no? Pero claro, el gran problema ahí está sobre todo en la configuración o en la reconfiguración de cómo los símbolos se muestran. En la magia hay un elemento muy importante que es el que si tú no mides bien el ritual, puedes salir muy mal parado. Creo que Jung se dio cuenta que pudo ser Merlín
y que ser Merlín era extremadamente peligroso, ¿no? Y el gran problema que también se encontraba Jung es que Jung nunca aspiró a la magia contemporánea, en la cual, por herencia de Arthur Schopenhauer, tiene una gran vinculación, una gran posición hacia lo que podríamos llamar la voluntad. Es decir, es una magia voluntarista. Acuérdate, por ejemplo, de cómo se articula Telema en la idea de Telema en el libro, por ejemplo, en el libro de la ley de Crowley, ¿no? El libro de la ley de Crowley es un libro muy parecido al libro rojo, a los libros negros. Sí. La escritura es igual, hay imágenes que son iguales porque está gestado en el mundo intermedio. Exacto. El gran problema es que Jung siempre tiene en cuenta de que él no puede hacer lo que le dé la gana. O sea, no tiene control sobre lo que ocurre en el mundo intermedio, puede tener una cierta disposición o puede tener un cierto encauzamiento, pero el mundo intermedio es independiente. Y esto le honra a Jung como estudioso del mundo tradicional frente a Crowley, que tiene el punto, ¿no? Lo consciente le posee e intenta hacer que lo inconsciente sea consciente. Jung nunca intenta hacer eso. Jung intenta que lo inconsciente pueda ser vivido, haciendo un juego de palabras extrañas, vivido vividamente, es decir, que sea auténtico, que sea que puedas interaccionar con lo inconsciente, pero nunca pretende controlar lo inconsciente. Los arquetipos lo repiten en partes de su obra. No se puede controlar los arquetipos, no se pueden visitar a los arquetipos. Es muy peligroso porque eso acaba en inflación, acaba en locura, acaba en esquizofrenia, acaba en un desbordamiento de los espacios. Entonces, ahí donde se juega una parte clarísima que para mí es lo mejor, que es al final que Jung opta por Mercurio. Y en ese sentido hubiera sido muy interesante, por ejemplo, que Jung hubiera podido conocer hubiera podido conocer, o mejor dicho, que Guénon hubiera podido conocer la parte visionaria de Jung. Se hubiera dado cuenta que ahí había un componente muy interesante, ¿no? Las propias experiencias con Heder, en parte de Jung, que aparecen en los libros negros, nuevas, etcétera, nos permite también pensar estos espacios de una manera privilegiada, ¿no? Qué bueno. A fin de cuentas, yo pienso que la cábala, la magia y la alquimia como un totum, no separo, pienso que es el gran yoga de Occidente, realmente, es nuestra tradición iniciática. Cuando Jung se declara mago, hablábamos de la voluntad. Crowley refiere siempre a la verdadera voluntad, no a la voluntad pequeña, sino a la verdadera voluntad. La verdadera voluntad es algo que pensarlo haría que nos estremeciéramos aquí ahora, ¿no? Siempre en la vía iniciática, la primera etapa es la capilla peligrosa, que sería de alguna manera el mundus imaginales o la primera iniciación. Después es la ordalía de la sirena, y después es el conocimiento, la gran teurgia del conocimiento y conversación con el santo ángel guardián, que nos permite pues directamente hacer la obra de una vida, o por qué no, cambiar nuestra perspectiva hacia ella de una manera radical, antes de dar el gran salto, que es el abismo. Es allí donde ni siquiera los ángeles se atreven a pisar, ¿no? El abismo es la última etapa. Ibas a decir algo que creo que te he interrumpido. Yo creo, no te preocupes, porque la gran cosa es que realmente el mago en Jung es Filemón, ¿no? Sí. Hay un problema muy grande en determinar dónde está la objetividad y la subjetividad en esta experiencia. Sí. O el lado derecho del cerebro y el izquierdo, ¿no? Porque... Claro, pero Jung no lo dejó claro. Es decir, Jung intentó restituir en determinado momento la antigua visión, llámala chamánica, llámala neoplatónica, como quieras, del alma del mundo. Entonces, él tenía muy claro de que con un mundo vivo, con un mundo conviviente, ahí había un juego clarísimo. No, lo siguiente, es decir, ahí hay un tema, Leo, que yo creo que es lo más tremendo. Es que Jung no sabe si Filemón es un personaje, tiene que aceptar que Filemón es un personaje de realidad. Pero claro, ¿qué es un personaje subjetivo o objetivo? Entonces, desde ese punto de vista, es lo que previene a Jung de hacer lo que hizo Crowley, es decir, de apropiarse de ese mundo intermedio, ¿no? Y dejar que ese mundo intermedio, o sea, intentar
poseer el mundo intermedio, pero el mundo intermedio realmente son como una especie de arenas movedizas y si intentas enfrentarte a él, pues te hundes con él, ¿no? Y ahí es una de las cosas más interesantes, ¿no? Porque al final Jung se pregunta en cierto momento por qué Filemón, que es su daimon, su guía interior, ¿no? Al final de los libros negros hace una especie de ritual alquímico, liturgia cristiana, y él va poco a poco desapareciendo. ¿Por qué desaparece Filemón? Es decir, esta es la gran pregunta y emerge Mercurio, ¿no? Y esto es una cosa muy, muy interesante para poder pensarlo, ¿no? Yo creo que ahí es para mí uno de los espacios más poderosos, porque, por ejemplo, decía Miguel Serrano que Jung había descubierto realmente lo que era la magia. Pero claro, Miguel Serrano estaba pensando desde el mundo tántrico, ¿no? En el mundo tántrico la magia, como en el mundo del Bon tibetano, como en los mundos tradicionales, la magia no tiene fin en sí. No es principio de realidad. La magia es esa comprensión de los hilos del cosmos, por ejemplo, como en el tantrismo, tienes esa estructura de paño de telas y tú puedes ver el telar, cómo están los hilvanes cruzados, pero tú no puedes aspirar nada más que a reconfigurar la imagen que forma la alfombra o la tela, y no puedes plantearte que tienes el poder, que eso no es poder, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema complejo para pensar, ¿no? ¿Qué significa la magia? ¿Qué significa el mago? Y cuál es la gran diferencia, ¿no? En el fondo, la magia para Jung es darse cuenta, ¿no? De que detrás de todo eso hay un mysterium conjunctionis y de que lo moral no puede nunca regir, ni lo moral ni lo antinómico puede regir la experiencia del ser humano. Sí, es así. Fíjate qué curioso, dices que quieres ser Merlín y realmente hay un paso atrás, ¿no? Porque es que la magia, cuando realmente funciona, lo dice Grant Morrison en su obra magna Los Invisibles, en un cómic que recomiendo a todo el mundo, cuando realmente la magia funciona, después de innumerables invocaciones, evocaciones y más ritualística, es que te aterra. De repente es que te quedas clavado en el sitio cuando ves que los tejidos de la realidad se destejen, ¿no? Delante de tus ojos. Es algo muy fuerte. Realmente, detrás del loco siempre está el mago. En la carta del tarot sabemos que es lo que luego nos va a aparecer. Sería Crowley, que no dejaba de ser un niño egoísta, ¿no? Que asustó mucho a la Inglaterra de su época, ¿no? Y que nos ha traído tantas cosas, ¿no? Entre ellas la portada maravillosa del Sgt. Pepper's de los Beatles y la revolución sexual, ¿no? Por ejemplo, para hablar. Mira, Serrano... Dime. Fíjate, ahora hablamos de Serrano y tengo una pequeña cita que he rescatado por aquí del Círculo Hermético en el que dice... Maravilloso. Parecía estar buscando hasta el último instante. Tal vez él pudo hacer suya la aspiración del mago, quien al revés del santo no ansía la fusión, ni la pérdida, ni la paz en Dios, ni la felicidad, sino el caminar eterno, la gran infelicidad. Pero no lo sé. Y pienso también que si Jung hubiese sido un hombre de ciencia que expresaba sus búsquedas y descubrimientos en un ropaje adecuado para la mentalidad actual, pudo aparecer a los hombres de nuestro tiempo como un personaje extraño, que narra experiencias fantásticas e improbables. Él expuso con nuevos términos los misterios que corresponden a la tradición eterna y que, de un modo u otro, se encuentran reñidos con el lenguaje de la ciencia oficial. Por ello, es muy posible que lo que Jung quede para esa tradición sea lo que he tratado de mostrar aquí, en este libro, la áurea catena, el círculo hermético. Fíjate qué interesante esta cita de Serrano. Maravillosa. Magnífico, ¿no? Y es un tesoro absolutamente revelador, porque él lo que descubre al final... que Jung buscaba ese Mysterium Conjunctionis y que pudo haber tenido el camino del mago, pero que en el fondo prefirió la individuación como un proceso continuo, como un proceso inacabable. Sí. Entonces, aquí es donde el mago se manifiesta. Pero una de las cosas más bellas en este sentido era, o es, ¿no? En el sentido que Jung prefirió, en ese sentido, dejar el voluntarismo atrás e intentar una nueva forma de agencia con la realidad, ¿no? Intentó
hacer, más que dominar el mundo, es ese diálogo con el cosmos, con el macrocosmos, ¿no? Efectivamente, porque fíjate que cualquier alquimista no se declararía nunca como tal, ¿no? Siempre se llamaría a sí mismo filósofo de la naturaleza. Y la naturaleza, ¿cómo se la conquista, querido Diego? Sirviéndola. No de otra manera, no puedes entrar de otra manera. Claro. Es maravilloso este párrafo de Serrano. Serrano, que sería un gran, me atrevería a decir que discípulo de Jung, ¿no? Sigue su camino, aunque él sigue por la vía de la mano derecha. Quizá Jung tira un poquito más por la vía de la mano izquierda, con ese mezclarse estrechamente con la vida, y de esto hablaremos a continuación, porque se encuentra con la reina de Saba también. Por eso comparten una filiación muy extrema, la reina de Saba en Jung, que es Toni Wolff. Y no hay que olvidarse que solo a través de la mujer, que es la mujer la que nos abre las puertas de la ciudad, del propósito, no es la mujer la que nos abre las puertas del mundus imaginalis y del otro lado. Serrano, que tiene una prosa maravillosa en lo que nos has leído, vamos a alejarnos de ese olor a azufre que puede a veces llegarnos cuando hablamos de él, y vamos a reconocer que es un prosista en castellano excelente. Tiene una obra maravillosa, ¿no? Tiene cosas tremendas. La de la Reina de Saba es una de las grandes obras de la literatura imaginal en castellano, que no se conoce, y en el caso ese, claro, Serrano está lastrado por su propia posesión. Espérate, Diego, ¿me oyes, Diego? Sí, te oigo. A ver, es que te oía mal. ¿Puedes repetir? A ver, espérate, volvemos otra vez. ¿De dónde ponemos? A ver, sí, en Serrano, en lo de Serrano. Vale. Serrano es uno de los principales personajes, ¿no? En ese sentido, de los grandes escritores imaginales en lengua española. El problema que tuvo Serrano es un poco que fue poseído por Wotan, exactamente, ¿no? Y es un personaje muy interesante porque tú lo decías, ¿no? El camino de la reina de Saba, una reina de Saba que puede mutar en Kali, que puede mutar en la diosa terrible, la madre terrible, ¿no? En el ánima terrible también. En Serrano está muy latente, pesa mucho. Tú decías el caso de Toni Wolff. Toni Wolff es una configuración muy extraña, ¿vale? Porque Toni Wolff aparece en una sincronicidad muy interesante dentro del libro de El Círculo Hermético. Ya la nombra sin querer como Soror mística. Pero yo no sé si tú sabes de dónde sale esa idea que tiene Serrano. Serrano yo creo que la intuye, pero nosotros, la sorpresa fue que redactando este libro, cuando buscaba, no encontraba nada, ¿no? Y es que precisamente Jung, para la tumba de Toni Wolff, ordenó, digamos, poner un criptograma en chino que decía los caracteres, cada uno de los caracteres decía Toni lobo, Wolf, sí, ¿no? Wolf. Exactamente. Y ahora ponía monja. Sí. O sea, usaba la idea de monja budista, monarca. Sí. Como Soror. Oculta, exactamente, como Soror. Oculta, es decir, es la Soror mística de Jung. Fue la persona que le ayudó a que todo este mundo imaginal fuese capaz de procesarlo sin volverse loco, ¿no? Él reconocía que es una figura muy, muy importante. De hecho, la relación entre Wolff y Jung es siempre muy, muy criticada o ridiculizada. Si uno va a algún congreso, siempre dicen, bueno, que Jung era un amoral, es que no, Jung, por Dios. Tal, ¿no? Pero ahí hay un punto muy interesante para poder pensarlo, ¿no? Y en ese sentido, Jung, el primer recuerdo que tiene del abrazo de una mujer que no sea su madre fue una mujer que le cuidó de pequeño, tenía 3-4 años, que era exactamente como Toni Wolff, es decir, con el pelo negro, la tez un poquito más oscura. Es muy interesante como esa figura que él va a decir explícitamente, ¿no? Fue como mi ánima, ¿no? Lo dice Jung de una forma muy, muy interesante. Siempre es muy polémico. Vamos a ver, estos temas siempre son muy polémicos, ¿no? Porque él dice exactamente, ¿no? Que para él fue pues una cosa pues muy, muy, muy llamativa, ¿no? El gran problema que tiene el caso es ¿qué significa? Él dice, esta impresión después llegó a ser el componente de mi ánima.
dice en esta nueva edición de Memorias, Sueños y Pensamientos, ¿no? Fíjate, qué interesante, ¿no? Pero es que la figura de Wolf determina en gran parte esa asunción, ¿no? De una figura que tiene que ver con el propio advenimiento de Mercurio y también con el final de su propia función, ¿no? Ella termina la función porque ella es incapaz de orientarse hacia la alquimia, cosa que María Luise von Franz hace, y se convierte pues en la discípula predilecta en los últimos años de la vida de Jung, ¿no? En ese sentido, una de las personas que mejor le comprendió, y de hecho él le ayudó a von Franz en el tema de encontrar el equilibrio de su propia alma junto con la analista Barbara Hanna, ¿no? Entonces, es muy interesante esta historia de cómo funciona. Pero en el caso concreto de Tony Wolff, el problema que presenta Tony Wolff es que es una figura extremadamente compleja, ¿no? Es una figura extremadamente compleja, pero era la única persona que era capaz de comprender o que era capaz de no juzgar este camino extraño. Es un poco como la reina de Saba. Ahora, la advertencia de Jung, muy sabia a Serrano, es: si usted se encuentra en la vida de la reina de Saba, haga el favor de no casarse con ella, porque la reina de Saba es para el amor mágico, y si usted se casara con ella, le consumiría el aspecto anímico, el desbordamiento anímico que tiene la reina de Saba, ¿no? Estas figuras de poder son figuras muy peligrosas en ese sentido, ¿no? Efectivamente, es el amor, el amor sin muerte, ¿no? No es para gestar un hijo de la carne, sino es para gestar, lógicamente, un hijo del espíritu que no va a conocer la muerte. Es el Revis de los alquimistas. Qué bonito, ¿no? Por otra parte, la reina de Saba, que se prefigura ya también quizá en Sabina Spellrein, ¿no? En ese paciente que tiene al principio Jung, y que se lo pone en bandeja el Dr. Gross, un personaje que no podemos desdeñar tampoco, ¿no? Ahora que estamos en el reino de Jano, que es en el invierno, ese dios de las dos caras, que sería el Juan el Bautista y Juan el Evangelista. El Bautista sería un poco el Dr. Gross, que le enseña la vía del amor al sol, a la libido, a la vida. Un poco a Jung le saca de ratón de biblioteca y le dice, me estoy hablando de esa maravillosa película, la escena de la película de Cronenberg, que es una terapia peligrosa, que le dice: llévesela a un lado y dele un par de azotes, a fin de cuentas, si es lo que está pidiendo, ¿no? Jung se escandaliza absolutamente, se queda sobrecogido, ¿no? Se queda perplejo. Pero es verdad que la reina de Saba es la llave y es la puerta. Es la vaina de la espada, y la espada es doble. Está la vía seca y la vía húmeda. Ten en cuenta, Leo, que por ejemplo él, años después, ya en el año 39, cuando viaja a la India, dice que él ha descubierto, ¿no? Te leo también literalmente, aparece aquí una de las citas de esta nueva edición, ¿no? Que está en la que él nos explica que él, gracias a conocer quién era la diosa Kali, ¿no? Y qué significaba la diosa Kali, le llevó a trascender. Dice: ahí yo trascendí el mundo cristiano occidental, ¿no? Claro. Y obtuve una nueva forma de comprensión del cristianismo, y vi que el personaje cristiano, ¿no? Está sobre, bueno, es sobre la idea de aceptación, ¿no? Entonces él dice que realmente la imagen de Kali, lo terrible, el amor, la violencia, pero a la vez el eros, ¿no? Es la muerte del eros, es lo que ayuda a trascender Maya, que es lo que le va a fascinar cuando Evans Wentz haga sus trabajos sobre el libro tibetano de los muertos, sobre el bardo Togrul y sobre el libro de la perfecta iluminación, el libro del Dzogchen. Vamos a encontrar una cosa absolutamente fascinante ahí, ¿sabes? Absolutamente, es tremendo la importancia de la reina de Saba, ¿no? Lo que estamos hablando, y fíjate cómo juega un poco siempre con los opuestos, ¿no? Con una imagen y la otra. Filemón, que es su gurú espiritual y que traducido puede ser como el hospitalario, el cariñoso, ¿no? Quizá lo opuesto a la imagen que él proyectaba, ¿no? Que podía ser a lo mejor un profesional más o menos estricto, más o menos duro. Siempre es la abolición de esa dualidad, la abolición de opuestos. Es la reina la que despierta, lo sabes bien,
al latif, a ese corazón que está detrás del corazón, el palacio amarillo o el átomo chispa de espíritu, la que eleva esos átomos crísticos a través de la columna, ¿no? Es muy bonito, es una imagen arquetípica. Realmente tenemos que hacer caso a lo que dice el Dr. Jung y acercarnos con cuidado a la reina de Saba porque va a estar ahí y se va a estar apareciendo, ¿verdad, Antonio? Una y otra vez. Y claro, ese es el punto más complicado de esta historia, ¿no? Sí, el problema del mundo imaginal es que al final el mundo imaginal a nosotros nos han educado como que no existe, no es real. Claro. En esa no realidad, en esa educación que hemos recibido todos nosotros, ¿no? Parece que esto no tiene entidad ontológica. Esto es una fantasía, es una imaginación, pero lo potente de esto es que nuestro mundo sin esta capacidad está muerto directamente. Total, acuérdate del emblema de aquellos impresores renacentistas, que era un delfín y un ancla, ¿no? Y que debajo ponía festina lente, apresúrate despacio, ¿no? El festina lente, la imagen poderosa del delfín como criatura que emerge de las aguas, que salta y vuelve a caer en las aguas del inconsciente, el ancla que te ata a la tierra, y el mensaje que nos están diciendo es que nos han educado para vivir solo en un mundo, en el que yo puedo tocar, pero no es así, somos anfibios, anfibios. Claro, el problema es que nuestra sociedad, nuestra cultura, nos ha llevado a únicamente creer en una de las posibilidades. Así es. Únicamente aceptar que somos hijos, digamos, de un mundo material, tangible, finito, y necesitamos un cambio brutal, ¿no? De paradigma, total. Bueno, hablábamos al principio, fuera de micrófono, cómo me ha impresionado tu libro, ¿no? Y te decía lo valiente que eres, lo honesto, que un hermeneuta, alguien que se dedica a investigar y aclarar el símbolo y hacernos de alguna manera recordar que el símbolo somos nosotros mismos, que eso es muy importante, ¿no? Y que parece que a veces nos olvidamos, que de nada sirve si no se interna en la selva procelosa del mismo, ¿no? Entonces, yo veo en este libro que te has remangado la camisa, los bajos de los pantalones y te has internado hasta el corvejón en esta jungla inhóspita, ¿no? ¿Cómo ha sido la gestación del libro? Cuéntanos un poco, profundiza. El libro es, como yo digo, es un libro híbrido, es decir, tiene una parte muy importante de estudio académico y tiene un aparato crítico importante con la idea de que lo que la gente vaya a leer sepa que está bien fundamentado, que proviene de una lectura muy, muy profunda de los libros negros. Es una lectura que yo hice duró 4 o 5 meses, ¿no? De lectura en profundo todos los días, bastante anotaciones, trabajos, es mi edición, todo tiene en los márgenes un montón de anotaciones y tal, ¿no? Y por otra parte, hay mucho contenido imaginal, hay mucho espacio para la imaginación activa, hay mucho espacio junguiano, hay mucho espacio de juego con lo arquetipal, con los espacios, ¿no? Con temas recurrentes en que yo he trabajado, pero que no había podido exponer hasta ahora. Por ejemplo, a mí me interesa mucho toda la vía del Dzogchen, el mundo tibetano, pero no es mi especialidad académica, con lo cual yo tenía un poco las manos atadas, ¿no? Yo leía mucho, me interesaba mucho, ¿no? Pero no tenía espacio donde volcarlo, ¿no? También hay, por ejemplo, muchas referencias a las óperas de Wagner, que siempre han sido para mí muy importantes. Había mucha referencia a todo el tema de Eranos, que me acompañó estos 3 últimos años. En fin, todo este contenido, todo el contenido esotérico occidental, ahí había muchas cosas que al final lo que he ido es dándole forma. Y a mí me estalló en esta obra, me llamó la atención la capacidad que tiene, pues eso de ofrecernos esa potencia increíble, ¿no? Entonces ahí fue donde yo descubrí realmente que la obra tenía una gran capacidad para interpelar, ¿no? Sí, yo me di cuenta leyéndola que enseguida sentí su poder evocador y de fascinación, y me empezaron a pasar sincronías mientras los leía. No pude disfrutarlo en placer, que me hubiera sido el doblemente gustoso, ¿no? Porque tenía la edición y la estaba leyendo en el ordenador. Pero me di cuenta que esas sincronías, esas sincronicidades que me pasaban
voces que se oyen o una voz que viene de la televisión y de repente coincide con la palabra que tú estás leyendo, o piensas en determinada persona y en ese momento suena el teléfono, ¿no? Me hizo darme cuenta que tu libro me había llevado a la esfera óntica y de alguna manera estaba otra vez transitando por la Capilla Peligrosa. Yo creo que es básico. Porque lo que nos hace es que esta obra en concreto lo que invita es precisamente a descubrir esos espacios que nosotros creamos olvidados, ¿no? Efectivamente. Y esta obra tiene esa capacidad de llamar a esos mundos, ¿no? Esta obra además ha sido probada en varios seminarios, en varios cursos de posgrado, con la idea de un poco que también mis alumnos dieran feedback constante, ¿no? De qué era, ¿no? Y es un juego. En el fondo esta obra es un gran juego. Es un juego, por mi parte, para demostrar un poco que esas visiones primigenias, que Jung realmente tenía esas visiones primigenias. Al final de la redacción me encontré con el libro del Dios oculto de Kenneth Grant. Qué bueno. Me di cuenta, yo me di cuenta por dónde iba la película. Dije, anda, Kenneth Grant lo había intuido. Le pasó un poco como Serrano o como otros autores que sabían que Jung tenía algo especial, pero que el Jung editado en la edición estándar, es decir, la edición de la obra Collected Works, ¿no? La edición canónica, era un Jung que estaba descafeinado. Es decir, Eric Hull, el traductor, junto con algunos de los discípulos de Jung, los discípulos oficialistas, terapéuticos de Jung, no querían que se viese este Jung. Exacto. Y la familia, en cierto modo, tampoco quiso que se viera este Jung, hasta que Sonu Chandasani se empeñó y decidió que era el momento de sacar que apareciera este Jung totalmente mágico. Es decir, en nuestra nueva edición de Memorias, Sueños y Pensamientos, que yo no he podido manejar, pero Cristian en el Infierno, no he podido usarla porque no estaba editada todavía. Pero descubres algo que dice Chandasani, el primer editor, Kurt Wolf, ¿no? Había eliminado, para que tú te hagas una idea, Leo, había eliminado toda la parte que tenía que ver con la metafísica y la espiritualidad en Jung. Fíjate, si lo había convertido en un producto de baratillo, absolutamente, de mercadillo de los domingos. Es un producto que funciona muy bien cuando te hacen una terapia o tal, pero Jung nunca aspiró a que esto fuese un negocio, era una vía de conocimiento de sí mismo. Y esto es uno de los puntos más peliagudos para pensar Jung, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo lo que he intentado es, con el material que ha dejado Sonu Chandasani editado, con las intuiciones que ha tenido Bernardo Nante, con la gente que me ha precedido, por ejemplo, como Peter Kingsley y Bernardo Castro, pues lo que he intentado es terminar de colarme por esa grieta, ¿no? El problema es que, claro, hay gente que ya te digo que no le va a gustar, porque hay una opinión muy generalizada dentro del mundo junguiano en el que toda esta literatura visionaria es simplemente un juego, es una novela. Ya. Claro, pero en esa tensión, ¿cómo defiendes que esto no es una ficción, ¿no? Claro, hay que huir un poco del academicismo. Sencillamente hay que meterse al barro, que es lo que tú haces. No, hay que ser honesto y hay que verlo no desde lo material, no desde lo más bajo, no desde Malkuth, ¿no? Y hay que aspirar un poquito a subir donde merece ser visto, que es esa esfera lunar de la imaginación creativa, libidinal, vital, de alguna manera, ¿no? Claro, pero ese es el problema de lo teúrgico. Claro. ¿Cómo traes lo teúrgico a una sociedad en la que los daimones ya no existen, ¿no? Entonces, o no existen o los daimones han sido apartados, más bien, ¿no? Porque es verdad que ahí Jung hace un trabajo muy importante, sobre todo fijándose en autores como Zósimo, como otros autores, ¿no? Con toda la problemática hermética, la reivindicación del personaje de Mercurio, y no Mercurio es simplemente una figura, es una figura daimónica, una figura muy interesante. Ahí Jung juega un papel muy importante en esa vindicación, ¿no? Claro, toda la polémica que genera el libro de Kingsley, yo creo que además es generada con muy buen gusto, ¿no? Kingsley es un gran polemista, pero lo que genera Kingsley es la incomodidad de decir que Jung no era un señor tan tranquilo, ¿no? Y que nuestro mundo no es tan simpático, ¿no? El problema que tiene Kingsley es que él
prefiere hacer la declamación trágica. Ya, sí. Algo que yo diría que me separa de Kingsley es que yo sí que creo que hay una oportunidad de redención, digamos, para el ser humano moderno, y es la idea del retorno a las tradiciones que él desprecia. O sea, el problema es que Kingsley desprecia el mundo del tradicionalismo, del Islam, él cree que es la vía de Corbin, y yo creo que la vía de Corbin es la menos real de todas, porque en el fondo Jung casa muy bien o esta propuesta, este análisis junguiano. Jung hace un análisis muy bueno, hace un diagnóstico que solamente, en mi opinión, Guénon es capaz de realizar. Pero es que Guénon es capaz de realizar porque Guénon ha sido iniciado por la persona o por el ente con el que termina Eucaristía en el infierno, que es el Hider, ¿no? Es el verde, ¿no? El verde, el guía, ¿no? El guía. El guía verde, ¿no? El profeta verde, ¿no? Él deja la puerta abierta en el Eucaristía en el infierno, termina, y además eso no es ninguna novedad, ¿no? Termina con un final abierto en el cual tú te puedes aproximar a la fuente de la vida, ¿no? Pero, ¿qué significa la fuente de la vida, no? Y aquí hago una cita igual que en el Parsifal de Wagner, le pregunta a Parsifal a Bornemann, ¿qué es el Grial, no? La pregunta de ¿qué es el Grial? Nadie la sabe y es lo más interesante, ¿no? ¿Qué buscas? ¿Por qué buscas el Grial? ¿Cuál es tu objetivo buscando el Grial? ¿Qué te aporta? ¿Qué quieres con la fuente de la vida, no? Heidegger pregunta en ese mundo, en esa última visión esmaragdina, ¿no? Esa última visión esmeralda, pregunta, hace una cosa muy interesante. Jung se da cuenta de que si Heidegger se le manifiesta en el final de los libros negros es por algo, se manifiesta en una de las transformaciones absolutamente brillantes de Filemón, junto con una transformación previa de Fanes, ¿no? Dice, yo soy el Heidegger, el que nunca envejece, ¿no? Entonces, en ese mundo, en ese espacio, la pregunta es ¿y para qué, no? Entonces, claro, Kingsley prefiere decir que todo se acaba y todo se va a destruir, y la visión realmente es, todo se va a destruir con una crítica brutal a toda nuestra tradición, ¿no? Como en plan de yo tengo la verdad, hacedme caso o vais a destruir, ¿no? Y la pregunta al final va vehiculada con lo que dice Guénon de una forma brutal, ¿no? Cuando le escribe a Coomaraswamy sobre el Heidegger, dice, me parece magnífico su artículo, pero de esas cosas yo podría hablar largo y tendido, pero prefiero no hacerlo, ¿no? Y la opinión de muchos de guénonianos expertos, ¿no? De guénonianos heterodoxos expertos, es que realmente Guénon encontró al Heidegger. Heidegger, como Ibn Arabi, le abrió una puerta, un espacio entre lo imaginal y lo normativo, entre qué significa la palabra de lo divino y el mundo mundano, y ahí es donde emerge esa posibilidad que Jung dice, es el mysterium conjunctionis, ¿no? No abandones nunca la ley, no seas antinómico, pero conoce que las leyes mutan, depende de la esfera donde operas y depende de la posición que tú tengas. Qué bonito, Antonio, qué bonito, querido Antonio, qué bonito. Qué momento más tremendo, fíjate que el Heber, el Kidir, el verde, que ya lo buscaba Alejandro, ya lo buscaba Sikander al-Akbar, ¿no? En su viaje de fiebre hacia el este, ¿no? Lo buscaba aquel que está entre mares, ¿no? Y lo seguimos buscando. Guénon, que tontea también, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, también un poco con la magia en el círculo de Papus, ¿no? Cuando se acerca, hay fotos en que están todos juntos, ¿no? Y que luego acaba sus días en el Cairo, recluido y convertido a una tarica. Sí, es una vida realmente curiosa, especular, a la que enfrentarse y mirarnos, ¿no? Es muy, muy interesante. Y Jung, pues fíjate, todo lo que hemos hablado, que el libro es mágico, que Kingsley, tanto Kingsley como tú, lo que estáis diciendo es un mensaje clarísimo, es despertaos, despertad. Estáis dando un aldabonazo en las conciencias, de una manera u otra, quizá por la vía extrema o por la vía sutil. Yo pienso que la vía sutil es mejor y pienso que se pillan más moscas con miel que con hiel, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno, depende de cada autor.
Antonio, ha sido un viaje fascinante. Yo creo que tú y yo nos tiraríamos hablando como días. Deberíamos contratar un catering y que nos fuera, no sé, trayendo viandas aquí. Totalmente. Y poco a poco iríamos desgranando mil cosas. Estoy seguro que se nos han quedado muchas en el tintero, que a nuestros oyentes les encantaría saber de esas técnicas para adentrarse en el mundus imaginalis, para prepararse para el momento del puente Chimbat y encontrarse con la Daena, y que tenemos ahí por delante muchas cosas que hacer juntos, muchos programas, y que esto no ha hecho más que empezar. Espero que te hayas encontrado a gusto y que hayas estado bien en el campo base. Yo he disfrutado muchísimo contigo. Feliz. Y te vuelvo a decir que es un honor que me honras profundamente, un honor que no merezco, porque de verdad me siento muy, muy bendecido por la vida en este momento. Yo estoy muy, muy feliz, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar buscar al rey del mundo, ¿no? Como decía que no. Eso es tan mala, ¿no? Exacto, ahí está. Y yo creo que uno de los puntos más poderosos para nuestra época es precisamente cómo comprender todo esto en un sentido auténtico, es decir, en un momento de colapso de civilización, en un momento de colapso absoluto, estos autores nos dan la posibilidad de enfrentarnos. Yo siempre le digo a mis alumnos algo que a mí me fascina, ¿no? No sé si tú conoces al filósofo Mark Fisher. No le conozco, no. Mark Fisher perteneció a toda una línea de filosofía extremadamente contemporánea en los años, finales de los 90, principios de nuestro siglo, en el que planteaban todo el problema de la tecnociencia, de la cibernética, del capitalismo, ¿no? Y Mark Fisher tiene un libro desgarrador que se llama Realismo Capitalista, en el que él dice es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y eso le llevó por la vía de Deleuze, que Deleuze es un personaje muy interesante para estudiar junto con Jung, es otro gran analista de la realidad, junto a Guattari, pero le llevó a encontrar que no había salida. ¿Cómo acabó? Suicidándose. Mi pregunta siempre a mis alumnos es ¿quién asesinó a Mark Fisher? ¿No? ¿Quién asesinó a Mark Fisher? Y la respuesta debe ser una respuesta provocadora, en el sentido de lo asesinó su falta de imaginación. Es decir, su falta de imaginación activa hizo que nunca pudiera enfrentar, ¿no? Todos ellos fueron, junto con Nick Land, junto con Xavier Land, junto con otra gente muy interesante, fueron los promotores de toda la recuperación de Lovecraft para la filosofía, de volver a pensar esos espacios, ¿no? El caso de Nick Land con toda la problemática de las supersticiones, el llamado los antiguos, ¿no? Incluso Nick Land tiene algunos juegos con Jung, ¿no? Con un Jung ficticio que crea para construir todo esto. Pero más allá de eso es la única herramienta que tenemos para contra el mundo de la cantidad es nuestra imaginación activa. Es precisamente Filemón el que puede venir a salvarnos y, como dice Jung, aquellas experiencias, ¿no? La escena es absolutamente brutal. Te la leo al final del Libro Rojo. Por favor. Si me permites. Sí, y tuya es la última palabra. Me impresionó mucho, ¿no? Como dice, ¿no? Dice, he trabajado en este libro durante 16 años. En 1930, el conocimiento de la alquimia me apartó de él. El comienzo del fin sucedió en 1928, cuando Richard Wilhelm me envió el texto de La Flor de Oro, un tratado de alquimia. Entonces el contenido de este libro halló el camino a la realidad y ya no pude seguir trabajando en él. Al observador superficial le parecerá una locura. De hecho, se hubiera convertido en una locura si yo no hubiera podido captar la avasalladora fuerza de la experiencia originaria. Con la ayuda de la alquimia pude finalmente ordenarlas en un todo. Siempre supe que aquellas experiencias contenían algo precioso y por eso no supe hacer nada mejor que ponerlas por escrito en un libro precioso. Es decir, valioso y pintar las imágenes que surgían al revivirlas tan bien como fueran posibles. Sé cuán espantosamente inadecuada fue esta empresa, pero a pesar del mucho trabajo y distracciones permanecí fiel a ella, aun cuando otra posibilidad nunca. Y ahí termina este texto final de las últimas páginas, de la página 456 del Liber Novus, del Libro Rojo, en la que se nos cuenta precisamente ese final brutal, que no termina y que nos deja abierto esa posibilidad. Cuando el mundo de la cantidad, cuando el reino de la cantidad intenta
secuestrarnos y secuestrar nuestra alma. Entonces, Jung nos dice que esas experiencias primigenias, esas visiones primigenias, pueden ser las que nos liberen de esos mundos. Porque, como pasa en el budismo tibetano, y pasa en el Bon, las divinidades terribles no son nada más que un escalón más para alcanzar la perfecta vacuidad. Efectivamente. Al ver la luz resplandeciente del Urshel, ¿no? de la clara luz, que es lo que permite la liberación. Así es, pues tuya es la última palabra. Sirva esto que nos has leído como adenda para curiosos, ¿no? Como una última aseveración a ser tenida muy directamente en cuenta, y nos emplazamos en el camino, seguimos en ese camino hacia el rey del mundo, que parece ser que ahora es una mujer, quizá es la reina de Saba, Antonio, no lo sabemos, que está ahí.